continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Carlos Aguilera. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Hola, buenas noches mis queridos hermanos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunos pensamientos relacionando la salvación con la santificación. Hemos estado considerando hoy en la iglesia acerca de una de las verdades más grandes que tiene la palabra de Dios
cuando dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Claro, estaba escribiendo una carta a la iglesia de Colosas, donde se había infiltrado una forma de pensar en la que decían que una cierta casta, una cierta élite, tenían el conocimiento de un evangelio completo, y los que no pensaban como ellos no podían llegar a la salvación. Y el apóstol Pablo les escribe, diciéndoles que el evangelio no es un sistema filosófico, el evangelio no es un sistema teológico ni siquiera, sino que el evangelio es una persona, que el cristianismo es Cristo, y todo lo que necesitan los creyentes para tener una vida de plenitud es estar en Cristo, tener una relación personal con Cristo, una relación correcta con el Señor Jesucristo. Por eso ha habido a través de la historia ciertos extremos en las posiciones doctrinales o teológicas, algunos que han enfatizado el tema de la salvación y no pasan más allá de allí. Creen que el fin de la vida cristiana es llegar a que una persona sea convertida al cristianismo y luego dejarla vivir como quiera. En el otro extremo están aquellos que han enfatizado la santificación y creen que para llegar a ser cristiano uno tiene que acumular méritos y buenas obras y una vida correcta para ser aceptado por Dios. En realidad, los dos extremos están equivocados. La Biblia tiene una posición equilibrada entre salvación y santificación. Las dos cosas son necesarias, y a fin de comprender bien la Biblia y vivir con éxito la vida cristiana, debemos distinguir claramente entre nuestra salvación y nuestra santificación. Confundir las dos cosas, mezclar las dos cosas, es traer incertidumbre y ambigüedad en toda nuestra vida cristiana y en todo nuestro pensamiento cristiano. Siempre tenemos que tener en claro que la Biblia enfatiza, es muy firme en su negación de que la salvación está basada en las buenas obras. La Biblia es muy clara y enfatiza de muchos modos que la salvación no se consigue a través de ningún esfuerzo humano, de ningún tipo de esfuerzo humano o de religiosidad. La Biblia dice claramente que la salvación es un don, es un regalo de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice el apóstol escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9, que la salvación es un regalo de Dios que tiene que ser recibido humildemente por cada persona. Es decir, la salvación se recibe por un acto de fe. Dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un don, es un regalo de Dios. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia es muy clara en esto. Dios le ha prometido vida eterna a todos los que creen en Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a todos los que creen en Él, a todos los que reciben a Cristo, Dios les da la potestad, el privilegio, el derecho
de ser hechos hijos de Dios. Y esta vida eterna, que es sinónimo de salvación y vida eterna, podemos hablar de un mismo tema. Esta vida eterna es la posición actual de todos los creyentes que han confiado en Cristo como su Salvador personal. El que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador es exhortado a dar crédito a la palabra de Dios. Este es un asunto de la salvación personal y debe ser plenamente aceptado por cada creyente que ha creído en Cristo. Digo esto porque es importante que nosotros nos demos cuenta que la salvación no depende de sentimientos, no depende de experiencias religiosas, no depende de que uno un día se sienta bien con Dios y crea que es salvo y otro día está mal con Dios y crea que ha perdido su salvación. La salvación no depende de lo que nosotros hagamos por Dios, depende de lo que Dios ha hecho por nosotros. La salvación no depende de emociones o sentimientos, depende de hechos históricos, concretos. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la resurrección del Señor Jesucristo, la ascensión de Cristo a la gloria, el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fundando a la iglesia, introduciendo a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Todos son hechos históricos, categóricos, que deben ser creídos, aceptados por la fe y que tienen una proyección, un efecto de bendición espiritual en la vida de cada creyente. Y cada creyente tiene que creer, confiar, aceptar esto por la fe. La fe en lo que dice Dios en su palabra. Porque Dios es fiel y todo lo que ha prometido lo cumple. Así que la salvación no depende de nuestros sentimientos, sino que depende de la fidelidad de Dios. Dudar de la obra de Cristo y de la palabra de Dios a causa de sentimientos personales es deshonrar a Dios. Dios es digno de toda confianza. Nos ha dado su palabra y nosotros honramos a Dios cuando creemos, aceptamos, obedecemos y ponemos en práctica lo que Dios nos ha enseñado en su palabra con respecto a nosotros y con respecto a nuestra salvación y a nuestra santificación. Cuando hacemos esto, estamos cooperando con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y habiendo dicho esto, entonces quiero marcar lo más claramente posible algunas características de la salvación y de la santificación. Quiero decirte que en cuanto a la salvación, el cristiano tiene una posición delante de Dios plenamente completa. Hemos leído en Colosenses 2:10 que dice: vosotros estáis completos en Cristo. Esta es la posición del creyente. En Cristo, a los ojos de Dios, nosotros estamos completos en cuanto a todo lo necesario para la salvación, sin que nos falte cosa alguna. En contraste con esto, la vida diaria de santificación no es completa y puede ser descrita como una progresión en la vida. En este aspecto estamos hablando de santificación práctica, santificación progresiva. La posición del creyente está basada en la imputación que nos fue hecho de la obra de Cristo a nuestra vida personal. En cambio, cuando hablamos de santificación, estamos hablando de todos los beneficios que Dios imparte a nuestra vida, dándonos virtudes, dándonos capacitación ganadas por Cristo y dadas a nosotros por la fe y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El progreso del creyente está basado por la obra de Cristo
que imparte gracia para la vida y para la piedad de cada uno de los hijos de Dios. Dios da continuamente al creyente aquellas virtudes y capacidades que es espiritualmente apto para recibir y practicar. Ahora, la primera característica que nos permite distinguir entre salvación y santificación es que la salvación es un don, mientras que la santificación es ganada. Y vamos a explicar un poquito esto. Los beneficios de la salvación son dados libremente, completamente, a todos los que creen en Cristo como su Salvador y el Señor de sus vidas. Los beneficios de la salvación no pueden ser comprados, no pueden ser ganados, no pueden ser adquiridos ni merecidos. No son el producto de una capacitación que nosotros podamos hacer o de una herencia que podamos recibir. Simplemente pueden ser recibidos de un modo personal. Por eso hay que entender lo que dice Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, cuando el evangelista marca allí que a todos los que recibieron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, estos hijos de Dios no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Aquí está marcando claramente el evangelista que la salvación no se recibe por herencia genética de los padres. Uno puede tener padres creyentes, puede tener abuelos creyentes, pueden haber sido muy fieles en la familia, pero eso no significa que los hijos o los nietos hayan heredado la salvación. La salvación es una cuestión personal, no es por herencia, no es tampoco por voluntad de varón, no es el esfuerzo humano, no son las obras acumuladas, obras religiosas o méritos de moralidad los que van haciendo que Dios nos acepte. Esto no se gana por medio de obras personales, sino que se recibe mediante la fe en el Hijo de Dios, en los méritos de Cristo, en lo que Cristo ha hecho a nuestro favor en la cruz del Calvario. Tampoco es por voluntad de varón, no es por obra de alguna ceremonia religiosa, no es que alguien muy consagrado y intermediario entre Dios y los hombres puede suministrar a través de algún rito algún tipo de gracia salvificante o santificante. La salvación no se recibe por ceremonias ni por ritos. Repetimos, la salvación se recibe como un don, como un regalo que Dios ofrece de pura gracia y se acepta mediante la fe en Cristo. Pero en contraste con los beneficios de la santificación sí que hay que ganarlos. Los beneficios de la santificación se ganan. Nosotros recibimos las virtudes, es decir, los atributos comunicables que Dios quiere que nosotros reproduzcamos en nuestra vida, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, todo aquello que en nosotros como recipientes de la gracia de Dios hace que podamos demostrar la gloria de Dios. Esas virtudes y esas capacidades que recibimos de parte de Dios como un regalo, como dones espirituales que nos capacitan para servir a Dios y al prójimo, todo esto lo recibimos cuando ponemos en práctica, cuando aprendemos a poner en práctica esto a través de la fe y el amor a Dios. Por ejemplo, la capacidad para resistir las tentaciones la conseguimos deseándola plenamente
rogando la provisión y lo que Dios ha prometido. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis estar firmes. Lo que está haciendo aquí Dios es darnos una promesa. Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Y nosotros tenemos que desearlo esto. Y tenemos que reclamar por fe esa promesa. Tenemos que hacer de esto un acto de fe. Cuando Cristo fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás en el desierto, cada vez que el Satanás vino a tentarlo al Señor, el ejemplo que Él nos da es tomar la palabra de Dios y rechazar la tentación con la aplicación correcta de la palabra de Dios. Fíjate que el diablo conocía la Biblia, pero lo que estaba haciendo es tentarlo al Señor sacando de su contexto un texto para que Él saliera de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que el creyente conozca la palabra. No solamente que la lea, sino que la estudie, que la medite, que la memorice, que la tenga en el corazón, para poder rechazar la tentación. Y esto es un ejemplo de cómo la santificación es progresiva y se va obteniendo, se va ganando en la medida en que nosotros mantengamos esta relación, esta comunión con Dios. ¿Cómo? A través de la meditación de la palabra de Dios. La vamos atesorando, la vamos guardando en el corazón para que en el momento apropiado podamos aplicarla en las situaciones cotidianas y prácticas de nuestra vida. Y esto se logra no solamente por el conocimiento, sino a través de la oración. Oramos conforme a la palabra de Dios y reclamamos la promesa conforme a la palabra de Dios y obedecemos los mandamientos que Dios nos da en su palabra e imitamos los buenos ejemplos que hay en la Biblia y evitamos los malos ejemplos que hay en la Biblia, y de esta manera vamos creciendo en santidad. De esta manera vamos creciendo de una manera que la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios van produciendo su fruto en nuestra vida. Un fruto que honra a Dios a través de nuestra vida. La segunda característica es que en los beneficios de la salvación no hay grados, mientras que en los beneficios de la santificación sí que hay grados. Por ejemplo, en la salvación, el beneficio, la bendición espiritual del perdón es completa. Dios nos ha perdonado plenamente. Y poseer el perdón de Dios significa poseerlo sin grados, poseerlo totalmente. Por eso Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Esta es una tremenda bendición espiritual que surge de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios no nos ha perdonado más o menos a cada creyente. No es que un creyente tenga más pecados perdonados, otro menos pecados perdonados. Dice, nos perdonó todos los pecados. Los pasados, los presentes, los futuros, los confesados, los no confesados. Todos los pecados han sido perdonados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todos los creyentes poseen el perdón de Dios en el mismo grado, o sea, completamente. Esto es igualmente para todos los beneficios de la salvación. El perdón es completo, la justificación es completa, la vida eterna es completa y no se puede perder. La adopción como hijos de Dios es completa, es plena,
y todos los beneficios que surgen de la obra de Cristo en cuanto a la salvación recibidos mediante la fe son completos. No hay grados, no hay diferencia entre los creyentes. En cambio, lo que el creyente posee por santificación nunca será completo. Siempre en la obra de Cristo de santificación progresiva en nuestra vida habrá oportunidad para crecer. Y cada creyente no tiene techo para crecer en santidad. Hasta el día en que el Señor venga a buscarnos o el día que nos lleve a su presencia, siempre el creyente tiene el desafío de crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en santidad, sea cual sea el beneficio, siempre es conocido en parte y siempre es utilizado en parte. Un cristiano puede poseer la capacidad de vencer la tentación solo en un grado muy pequeño, mientras que otro creyente puede tener la capacidad de vencer la tentación en un grado más fuerte, más grande. Uno está más fortalecido espiritualmente por todas estas prácticas espirituales que te decía, el devocional, la lectura, la palabra, el adorar a Dios, el congregarse con los hermanos. Todo eso va fortaleciendo y va formando un carácter cristiano que es capaz de resistir la tentación. Todos los cristianos tienen cierta capacidad para resistir la tentación, pero en grados diferentes, algunos más, otros menos, pero este es el gran desafío que tenemos que entender. Hay grados en el que podemos ir ascendiendo en santidad, y es responsabilidad de cada creyente crecer y no menguar. Porque aquí puede haber altibajos en la vida cristiana. Aquí hay altibajos en la progresión. A veces vamos subiendo y a veces caemos en un pecado que nos arrastra y nos lleva hasta el valle. Estamos a veces en la cima y a veces en el valle. El desafío es no quedarnos caídos, sino levantarnos y siempre estar creciendo y siempre estar progresando en este sendero de santidad que nos marca la palabra de Dios. La tercera distinción característica entre los beneficios de la salvación y la santificación es que todos los beneficios de la salvación son permanentes, pero los beneficios de la santificación son transitorios. Felizmente, las provisiones que Dios nos ha dado en Cristo para la salvación son permanentes. Las recibimos como un don, como un regalo de Dios, en modo completo, absoluto. No las podemos perder, porque dependen de Dios, no dependen de nosotros. Esta consoladora verdad se observa en la clase de vida que Dios le regala a los que creen en Él. ¿Qué es lo que hemos recibido por la fe? La vida eterna. Y si es vida eterna, no se puede perder. El Señor Jesús dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No merecemos todos los beneficios de la salvación. Ni siquiera conservamos los beneficios de la salvación por nuestros propios méritos. Esta es la tremenda gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Él nos ha dado gratuitamente los beneficios de la salvación en forma completa y por los méritos de Cristo, no por nuestros propios méritos. Por eso podemos asegurar que la salvación es eterna, la vida eterna no se pierde jamás. No depende de nosotros. Depende de Dios. En cambio, las virtudes y las capacidades para la santificación no son necesariamente permanentes. Es muy posible obtener un alto grado de progreso en algún aspecto de la vida cristiana práctica y luego perderlo por negligencia.
Todos los cristianos hemos experimentado un admirable crecimiento en algún aspecto o alguna esfera de nuestra vida cristiana y un declive de esa capacidad por haber sido negligente o descuidado o por desidia. El mismo apóstol Pablo, cuando les escribe a los colosenses en su primera carta, a los Corintios, primera carta de Corintios capítulo 3, en los versículos 1 al 4, le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarle a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque había entre ellos peleas, celos, envidias, disensiones, partidismos. Entonces, estos creyentes que tenían la gran bendición, como dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 1:2, ellos eran santificados, llamados a ser santos. Tenían la bendición de haber sido salvos y de tener una santificación completa en cuanto a su posición por la fe delante de Dios. Pero en su práctica cotidiana, eran llamados a ser santos porque lo que Dios les había dado por negligencia, por descuido, por mala práctica, lo habían perdido. Dios tenía el propósito de que ellos sean espirituales, de que ellos estuvieran constantemente, progresivamente creciendo en santidad. Pero ellos habían caído en un pozo oscuro, porque tenían actitudes carnales, celos, envidia, orgullo, vanagloria, disensiones, partidismos. Todo esto lo tira al cristiano para abajo y hace que pierda su comunión diáfana, transparente con Dios. Por eso es muy importante que entendamos que Dios quiere mantener una relación con nosotros. Y Dios quiere que esta relación sea abierta, honesta, sincera, transparente. Nosotros la echamos a perder cuando por negligencia, por descuido, por carnalidad, perdemos esta vitalidad, este gozo de la vida cristiana. La cuarta característica que distingue los beneficios de la salvación y de la santificación se refieren a su origen. Los beneficios de la salvación dependen solamente de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Mediante la obra de Cristo imputada a cada creyente, Cristo ha obtenido lo que se refiere a todo lo necesario para la salvación. Y todo lo necesario para la salvación Dios nos da como un don que se recibe por fe. Y en este sentido la salvación no admite grados, son permanentes y dependen solamente de Jesucristo. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es un texto extraordinario, maravilloso, porque nos da la perspectiva de lo que es el origen de la salvación. La comenzó Dios. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Nosotros no podíamos subir al cielo. Fue Dios el que tomó la iniciativa de descender del cielo en la persona del Señor Jesucristo, buscarnos a nosotros y hacer todo lo necesario para proveernos los recursos para la salvación que nosotros hemos recibido por la fe. Entonces, este mismo Dios que comenzó la obra de la salvación, la va a perfeccionar hasta el día que Jesucristo venga a buscarnos y estemos para siempre con Él. En cambio, los beneficios de la santificación dependen no solamente de Jesucristo y de su obra, sino también de la cooperación espiritual del creyente. El creyente debe desear y aprender a utilizar los beneficios de la santificación. La provisión ha sido hecha por Jesucristo para que su pueblo, para que los creyentes puedan vivir triunfalmente. El Espíritu Santo ha sido enviado para enseñarnos y para ungirnos.
El Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nosotros, que la va a hacer por medio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y que va a hacerlo con la cooperación de cada creyente. Mire, si usted no lee la Biblia, si usted no medita en la palabra de Dios, si usted no la guarda en su corazón, le está poniendo obstáculo, está obstaculizando la obra del Espíritu Santo en su vida. Dios necesita, para que pueda crecer usted en santidad, que lea la palabra de Dios. Dios quiere comunicarse con usted y lo ha hecho a través de la palabra. Pero también quiere que usted se comunique con Dios a través de la oración. Que podamos hablar con Dios. Hay muchas veces que los creyentes no saben qué hablar con Dios, qué decirle a Dios, cómo tenemos que orar. Mire, para comunicarnos con Dios tenemos que hacer en su propio lenguaje. El lenguaje de Dios es el de la palabra de Dios, el de la Biblia. Cuando usted lee en la Biblia y encuentra una promesa, entonces la reclama por fe en la oración: Señor, dame esto que me estás prometiendo. Está hablando con Dios. Cuando usted encuentra un mandamiento que tiene que obedecer: Señor, dame la gracia para poder obedecer tu palabra. Que el poder de Jesucristo, que lo levantó de entre los muertos, me capacite a mí para andar en una vida nueva de obediencia a tu palabra. Está orando, está hablando con Dios en base a su palabra. Cuando usted lee la Biblia y encuentra un buen ejemplo para imitar: Señor, dame de tu gracia, dame de la fuerza, dame del poder del Espíritu para poder yo seguir este buen ejemplo. Y si hay un mal ejemplo, Señor, ayúdame a evitar este mal ejemplo que está reflejado en este personaje de la Biblia. Entonces usted va cooperando, porque tiene esa voluntad. Cuando nosotros deseamos obedecer a Dios, tenemos que aprender a someternos a su autoridad, ponernos bajo la autoridad de Jesucristo como Señor, y poner en práctica diariamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Dios no se comunica de esta manera en este tiempo, no se comunica de otra manera en este tiempo. No espere usted tener un sueño, una visión, una profecía. Dios hoy se comunica con los creyentes a través de las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros nos sometemos a Cristo y aprendemos a obedecer la palabra de Dios, entonces la gracia y el poder de Dios fluyen en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso termino con el texto de Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, donde dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Maravillosa obra de la gracia de Dios. Tenemos que entender esta doctrina de la Biblia y mantenerlas en equilibrio. Es muy importante y es el cimiento, el fundamento en el que se basa nuestra vida cristiana, entender que todo lo que hemos recibido respecto a la salvación es un don, es un regalo de Dios, que es vida eterna, que nosotros no la podemos perder, que no nos ha sido dado por grados, sino completamente, que son todos permanentes y dependen solamente de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y que los beneficios de la santificación tienen que ser ganados por medio de nuestra cooperación con el Espíritu Santo. Y estos beneficios pueden ser transitorios si nosotros somos descuidados, negligentes en mantener una relación abierta con Dios a través de una vida devocional. Esta obra de santificación
depende de la obra de Cristo, porque Él ha provisto todo lo necesario. No es algo que nosotros tengamos que hacer. Dios ya lo ha hecho en Cristo y nos los da como provisión, como recurso para nuestra vida de santidad. Pero nosotros tenemos que cooperar con esto. ¿Cómo cooperamos? Obedeciendo a Dios, sometiendo nuestra vida al señorío del Señor Jesucristo, obedeciendo su palabra, guardándola en el corazón y hablando diariamente con Dios en el lenguaje de Dios, que es el lenguaje de la palabra de Dios. Si lo hacemos así, tendremos una vida plena, una vida completa, una vida de gozo, porque la gracia de Dios se estará manifestando en nuestra vida y también a través de nuestra vida se estará manifestando al mundo para honrar y glorificar el nombre de Dios. Que podamos hacerlo así para nuestra bendición. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Carlos Aguilera. Una producción de Radio de la Fe 105.7. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Oscura es, mas tu luz brillará.